Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mucho gusto en poder saludarles en esta mañana muy especial. Y bueno, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy con un invitado muy especial también, centroamericano, pero con una trayectoria muy importante, presentador en los shows de Sports Center y también moderador y director en los programas de ESPN, el equipo F en Centroamérica. Bueno, tenemos a Daniel Murillo. Bienvenido, Daniel. Qué bueno tenerte por acá. Qué gusto de saludarte, Cesani, de verdad, el gusto es mío y el placer de acompañarles en su programa. De verdad que dispuesto a hablar del fútbol centroamericano y de todo lo que nos compete con lo que se nos viene en eliminatorias. Encantado, la verdad. Bueno, Daniel, vamos a comenzar platicando acerca de lo que es la Copa Centroamericana. Los equipos ya se encuentran en una instancia de cuartos de final, clasificados con varias sorpresas. Yo creo que más que todo por los equipos panameños que han tenido su crecimiento y ha sido muy importante lo que han realizado en esta temporada. Me parece que sí, sin lugar a dudas, Cesani, haces buen hincapié en el trabajo que está haciendo el fútbol de Panamá. A mí me parece admirable realmente cómo han trabajado las bases, cómo los chicos están llegando ya con un mayor talento a la hora del trato de la pelota. Te das cuenta que están manejando sistemas muy ordenados. Todavía tienen sus despistes defensivos, les cuesta los retrocesos a veces, pero me parece que el avance es de notable. De hecho, creo que sí le da un llamado de atención, por ejemplo, a ligas como la salvadoreña, que tienen toda la pasión, toda la parte histórica, pero no están llegándole al talento específico de las bases. Te das cuenta porque les cuesta todavía a nivel de selecciones menores. Ahora recientemente El Salvador logró meter una selección sub-17 a una Copa del Mundo y eso me parece que debería marcar el futuro de ellos para que traten de no quedarse tan rezagados porque evidentemente Panamá sí si viene a demostrarnos con los clubes un poco más de coraje, un poco más de lucha, pero aunado a eso, a esa parte de aspectos tácticos. Entonces, la verdad que sí, coincido con vos de que definitivamente la sorpresa la ponen los clubes panameños y también te apuntaría por ahí el retorno tal vez competitivo de las versiones de los clubes hondureños, que yo siempre los he tenido con un gran respeto, pero que creo que esta vez sí se lo tomaron más en serio. Bueno, también fue muy relevante, como lo mencionabas, el hecho de tener tres equipos hondureños en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, que para Honduras en este sentido no es poca cosa, ya que hace un par de temporadas no se veía. Incluso el Real España estaba contra la pared y se le dieron los resultados en también un partido muy poco común, como lo dio Herediano con Municipal. Podemos llamarlo un partidazo, pero a veces los técnicos dicen que los partidos de muchos goles no son muy atractivos para ellos porque están No. llenos de errores también. Entonces, ¿cuál es la opinión acerca de que hayan tres equipos hondureños en esta instancia y pudiera ganarle por ahí el pulso a algunos equipos costarricenses en ese sentido? Que ese era el propósito también, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que definitivamente arrancaría, creo que por el lado nuestro, en el sentido de que es un llamado de atención muy fuerte para el fútbol de Costa Rica. Me parece que estamos en un punto bisagra donde la federación ha venido cambiando, ha venido tratando de tomar otro tipo de camino a nivel de la organización, de la toma de decisiones que se da de los clubes. Evidentemente creo que Costa Rica tiene que hacer un mea culpa de cómo no logró explotar más bien explotó una generación de más y llegó a un punto donde no tenía un recambio, se notó en la selección, lo que nos ha costado volver a establecerlo y yo creo que mucho viene anclado del fútbol nacional, porque si bien hay inversión, si bien la liga es súper competitiva, si bien se está generando talento, no se está apuntando al formato como tal por un tema más de atractivo. De pronto adoptamos unos torneos cortos que competitivamente hacia lo que nosotros deberíamos proyectarnos, que era lo anterior, como hacia Estados Unidos, México, digamos, un fútbol más alto, creo que nos metimos en un problema donde un equipo llega con 6 partidos buenos en la fase final y puede ser campeón sin necesidad de haber tenido un proyecto regular a lo largo del torneo.
Entonces eso creo que es atractivo para el aficionado porque las series de mata y mata te dan mucho de eso, de ese valor, pero se vuelve muy emocional. Entonces, bueno, eso no desvirtúa los títulos que se han conseguido por los clubes, sea Alajuelense, Saprissa en más medida, Herediano también, Cartaginés que se ha metido por ahí, San Carlos, etcétera, Pérez Celedón. Pero te diría en el análisis global que creo que esta copa te denota que hay algo en el ecosistema del fútbol de Costa Rica que se agotó. Y ahí es donde creo que el llamado es más fuerte. Eso no va, digamos, de la mano que, como vos lo apuntabas, haya un trabajo más específico de Olimpia, de Motagua y ahora del Real España para tratar de ser competitivos, que yo creo que siempre han tenido el fútbol, siempre han tenido el biotipo y ahora simplemente creo que no se la estaban creyendo. Y te diría que mucho, en gran medida, por lo menos yo lo relaciono a lo que vimos en la Copa Oro, de un equipo golpeado, o sea, porque después del primer partido, evidentemente fue un golpe, creo que al fútbol del país, y yo lo hablaba en los programas y les decía, esto tiene que significar o sea, tocar fondo, o sea, no se puede tocar más fondo, porque si hacía 2 años habían perdido el repechaje con Costa Rica y ya habían tocado fondo de ni siquiera estar en Copa América, yo digo, no puede haber otro golpe, y lo interactuábamos en los programas nuestros, y fue interesante esa postura porque yo creo que también va de la mano. Muchos jugadores locales están ahora en la selección de Reinaldo Rueda y eso le termina condicionando. Entonces, ves, para no extenderme, te digo, es como esa parte de cómo relacionas tu fútbol y lo proyectas también en la selección. Y nosotros yo lo veo, digamos, desde la parte de Costa Rica mucho, pero también desde el fútbol centroamericano y me parece destacable. Además que Olimpia es Olimpia. Y yo creo que hay gente que se le olvida, sobre todo adentro del club, se les había olvidado en las últimas ediciones, pero esta vez se lo han tomado con mucha seriedad. Sí, bueno, Pedro Troglio cuando estuvo siempre intentó ser parte de esa historia en cuanto a buscar un título internacional, lo logró En eh, Alajuela. precisamente en Alajuela, pero siempre fue algo que quiso hacerlo consecutivamente, pero vemos que la Copa Centroamericana no es tan fácil como aparenta. Yo creo que pudiese pensar cualquiera, es una copa sencilla, es una copa que cualquiera la puede ganar, pero hemos visto que no ha sido tan fácil porque incluso a Saprissa le ha costado, a Olimpia Bueno, a le ha la Juelense costado. sí parece que la tiene fácil. A la Juelense la ganó invicto 2 veces. Yo creo que para ellos a veces es más fácil. El detalle con Alajuelense, y lo podríamos llamar lo inexplicable, es por qué gana la Copa Centroamericana y por qué no gana la Liga. Porque también por ahí ha tenido algunas situaciones en cuanto a eso, que ha ganado la Copa Centroamericana y no la Liga. Y creo que eso le reclama mucho el aficionado Claro, claro, claro. eh, Te diría que es por un liguista. tema más de jerarquía, Cesani. Como te decía antes, es un torneo donde no necesariamente la regularidad se premia, sino la jerarquía, las agallas en momentos vitales. El fútbol de Costa Rica tiene no solo la pasión que tiene todo el fútbol centroamericano, sino que tiene liderazgo, jerarquía y una estructura muy estable. Entonces, los partidos de finales en Costa Rica se ganan no solo con buen fútbol, se ganan con jerarquía, donde los verdaderos jugadores sacan pecho. Y eso es lo que tiene la liga de por qué las diferencia de las otras. Porque ese tipo de jugadores son más caros, ese tipo de jugadores tienen recorrido, pesan en los camerinos. Y en este caso, creo que Alajuelense ha variado mucho, el proyecto ha ido tratando de buscar por todo lado, se han equivocado en algunas contrataciones y lo han pagado. Saprissa y Herediano le han ganado por jerarquía, porque incluso las últimas 2 finales que perdió, creo que fue mucho de lo que hizo Herediano, no de lo que dejó de hacer la liga, sino cómo se comportó Herediano. Herediano entiende que es un partido de final y lo juega así, desde su banquillo con Alfred Soto. Yo siempre lo he dicho, eso se gana así. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, y hago un paralelismo que tal vez usted lo tenga más cercano, en la última final de Olimpia y Motagua? Perdón, en la última final de Olimpia y Real España. Eso fue lo que se impuso, jerarquía. El equipo de Olimpia sabía que se jugaba una final e impone condiciones. Pues España no lo hizo. Eso pasa mucho en las finales y a la Alajuelense ha adolecido eso. Capaz, y porque los rivales que ha tenido en el camino, aunque una vez se topó con Herediano, no sé si la recordás, de hecho se fueron hasta los penales en las semifinales de la Copa Centroamericana 2023, nosotros la transmitimos en ESPN,
y eso fue. O sea, ante los rivales cercanos le cuesta, pero ante los otros le saca pecho y gana. Ve que ahora le Sí, tocaron el orgullo con Plaza Amador y aún así se logró recuperar, pero que tiene que mejorar, tiene que mejorar. sí, de hecho, ayer jugó contra el Motagua en Tegucigalpa. Fue un partido donde lo iba perdiendo 2-0, lo empata 2-2 y en cuestión de 2 minutos le hacen el 3-2. Entonces yo creo que Real España tiene que eh, tratar de concentrarse un poco más en manejar los resultados porque sí tiene reacción, pero también muy rápido los equipos hacen un efecto de también tomar ventaja. Entonces, en ese sentido, creo que Real España tiene que tener una mayor sincronización dentro de sus líneas para poder estar siempre a tiempo y manejando toda la situación en cuanto al juego. Bueno, vamos a ver el bracket, cómo ha quedado el bracket de la Copa Centroamericana. Precisamente Real España enfrenta al Plaza Amador de Panamá, el mejor equipo en la fase de grupos. Sí. Bueno, el San Miguelito que le tocará contra el Chelajú, el Olimpia Vaya contra serie esa. buena serie, el Olimpia contra el Cartaginés y el Motagua contra la Juelense. Sí. ¿Qué, Qué qué buenos podemos juegos, hablar? ¿no? Qué Podemos bonitos hablar partidos. de estos partidos que Lindos, lindos. se han Me volcado? gusta, mira. A mí me gusta cómo juega el equipo de Spinel, realmente me gusta cómo juega. Yo soy admirador del proceso. A mí me costó el cambio de Troglio, o sea, como que sabía lo que jugaba Troglio, ya lo conocíamos mucho, por ejemplo, en el fútbol centroamericano, pero la verdad que el equipo de Spinel al principio le costó, pero se acomodó muy bien. A mí me gusta porque tiene solvencia, se ve compacto, tiene líneas muy marcadas, sabe a lo que ataca. Que tenga dos veteranos fuertes, nueve de área, me gusta a mí, por más que digan que a veces no hacen goles, a mí me gusta cómo ataca Olimpia, me parece que muestra esa jerarquía que yo creo que es necesaria en el fútbol centroamericano. Pero te digo que al frente tiene un equipo que si bien es de los equipos importantes de Costa Rica, ahora está jugando muy bien, que es el Cartaginés. Tiene un técnico que ya sabe lo que es ganar esta copa dos veces, Liga con CACAF y Copa Centroamericana con Alajuelense. Y me parece que si algo tienen los equipos de Carevic, por lo menos en la liga y ahora en Cartaginés, que juegan bien. Puede ser que les falte jerarquía en ciertos y liderazgos, pero creo que en Cartagena no tiene la presión que tenía en Alajuelense. Puede que eso le haga muy bien, ve cómo lo mostró frente a Verde, le metió 8-1, después le gana 4-0 al CAI, yo creo que muestra versiones muy constantes, pero se las trae. A mí esta serie me parece la más pareja de todas, pero a la alza. No esas parejas que vos decís, ah, no, gana cualquiera. No, esta es una muy buena serie, me parece la mejor. Y la de Motagua Alajuelense, me parece que históricamente Alajuelense le ha ganado siempre al Motagua, pero esta creo que Motagua se le puede parar muy bien por lo que sabe hacer Javier López. Te digo, me adelanto, a mí me encanta lo del español en cuanto a cómo juega con ese tema emocional. Él toca a los jugadores. La frase que me quedó de cuando vuelve a eliminar el Saprissa de manera increíble, impresionante, es donde les dice, les mostré videos de la serie que perdió Saprissa con Real Estelí en Tibás, la que perdió con Antigua que yo dirigí en Tibás, y esas dos le probaron a Motagua que podía sacar un resultado. Motagua solo ha ganado una vez frente al Saprissa en Costa Rica, o sea, una vez en no sé cuántos partidos, casi 2 decenas de partidos. Y yo digo, es muy poco. Ellos no lo iban posiblemente a hacer, pero el técnico les dijo, solo ocupamos este resultado, amarrémonos a esto y listo. Y les enseñó los dos videos y yo digo, wow, ese trabajo mental combinado con toda la garra catracha me parece que puede darle un buen resultado. Entonces te digo que estas dos series parejas, pero la que me gusta es la de Olimpia Cartagena, me parece súper interesante. De hecho, creo que, bueno, Andrés Carevic ya es un personaje que es conocido en Honduras también por lo que ha realizado en Costa Rica. Ya sabemos su experiencia con la Liga Deportiva Alajuelense y todo lo que ha realizado durante su tiempo y su estadía ahí. Y bueno, el Motagua, como lo mencionaba, sí eliminó al Saprissa, un partido donde fue muy ordenado el Motagua. Creo que el español le ha traído mucho orden tácticamente al Motagua, lo estudió, ya sabe cómo enfrentar al Saprissa y creo que en Ahí,
creo que en esta oportunidad también le va a venir bien el hecho de ya saber cómo enfrentar a un equipo como Alajuelense, que también lo enfrentó en su época con el Antigua y ya tiene su Le jugó muy experiencia bien, y le jugó le muy jugó muy bien. bien con Antigua, pero le jugó mejor en Alajuela que en el Pensativo. En el Pensativo como que se le enredó el partido. Ahora sí te digo, esta liga de Oscar Ramírez es muy diferente. Tiene cositas, no sé, como de pronto te hace un partido enredado como frente a Antigua y el sábado te hace un muy buen partido en Tibás. O sea, es extraño, me explico. Viene como mejorando, pero de a poquito. Yo creo que este equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, para este Motagua, creo que es un poquito más viable, en el sentido de que podría manejar la eliminatoria en casa y de visita, y es que es algo que lo puede programar muy bien el técnico español y O sea, podría sacar una ventaja importante en el sentido táctico, me parece, es porque más, te digo desde ya, él va a ir a jugar ese partido de septiembre, ahora finales, él va a ir a jugar al Morera Soto, a la Alajuela, de la misma manera que jugó en Tibás. Igual, igual. Te lo digo desde ya. Ponele atención a esa formación y verás. Y Alajuelense tiene que saber cómo descifrar eso. Y para dicho, tiene que buscar goles. Y lamentablemente es lo que no le abunda. Recién debutó al nuevo delantero mexicano, Ronaldo Cisneros, en el clásico, con muy pocos minutos, ya iba ganando el partido, entonces no tuvo tampoco tanto. Y eso es lo que necesita. Alajuelense tiene que ir con una ventaja, pero creo que ahí es donde vamos a ver si de qué está hecho esta jerarquía de Copa Centroamericana, porque no creo que Alajuelense quiera ir quedando con cierto peligro de no ir a la Champions Cup, que me parece que para Saprissa y Herediano sí es un golpe muy fuerte, y la liga no creo que se permita esos apuntes. Para Motagua tiene una ventaja que es cerrar de local. Tiene que salir vivo del Morera Soto y cerrar de local fuerte. Creo que ahí por ahí puede ser la clave de esa serie. sí, yo creo que Motagua va a buscar eso, tratar de salir con un resultado positivo o con cierta ventaja para poder ganar en Tegucigalpa de una forma solvente, aunque no creo que sea Tampoco tan, es una no, fortaleza, ¿verdad? no Tampoco creo es una que, fortaleza. Motagua tampoco es que se vea tan fuerte como local. Llegan, le ganan los clásicos, llegan, lo golpean, o sea, tiene que hacer fuerte ese equipo. Ahora con Javier López bien, porque está invicto, pero el anterior Motagua, Diego Vázquez, de pronto en casa te perdió un partido que de visita normalmente ganaba. Por eso te digo, debe recuperar eso, el Ciclón Azul. bueno, en parte de lo que va a realizar también Olimpia y Cartaginés, va a cerrar Olimpia en casa. Lo que sí hemos visto de Olimpia es precisamente eso, que en casa es muy fuerte, incluso Muy goleó al Real Estelí, goleó al Chelajú por la misma cantidad de goles y pudieron ser más. Para mí es el equipo de la Copa, o sea, para mí es el candidato uno a la Copa. No me lo preguntas, pero para mí es el candidato uno junto a la Alajuelense por ser bicampeón. Pero si yo los pongo en una balanza de fútbol y me voy a la cancha, Olimpia. Olimpia. O la Alajuelense no está jugando lo que está jugando Olimpia. Ahora, diga, la Alajuelense tiene los dos títulos en la espalda y puede decir, no, yo con jerarquía puedo ganar y enredar un partido y te hago un gol y listo. Pero creo que Olimpia tiene el fútbol para ganarlo. Veremos. Ya has visto que estas copas a veces en estas dobles series son jodidas. Muchas veces pasan cosas que por despistes se te van los partidos. Ahora, hay un punto muy importante que hay que resaltar y podría ser que la serie del lado derecho nuestro saldría el campeón, porque el Sí, lado sí, sí. izquierdo Sí, sí, sí. creo que no se ve tan potente como el lado derecho. No es lo potente, porque creo que sería un faltarles un respeto, pero sí yo insisto en esto. Este tipo de cosas son de jerarquía, de liderazgo en cancha, se denotan siempre. Ponerle atención a los juegos, o sea, hay aspectos donde el comportamiento de ciertos jugadores pesa y ahí es lo que los técnicos se apoyan muchas veces en jugadores de un poco más de experiencia. Una toma de decisiones en un momento clave de partido te da un título o no te lo da. Una jugada que corriste, una jugada donde no metiste la pata, ahí, en esos que llaman los detalles, los ciertos errores, ahí se marcan. Y estos equipos pagan por eso, tienen más jugadores de eso.
Entonces, el reto de los de la izquierda de la llave puede ser cómo nos comportamos ante ellos. Lo que hizo Plaza, correr más, meter más pata, ponerle intensidad, tratar de estar ordenado, marcar las que le queden. Un Everardo Rose que dice, regreso, apoyo al equipo y me gano ir a la selección. Ahora está en la selección de Christensen. Entonces, ese tipo de comportamientos son los que marcan la diferencia. Pero te diría que sí, si yo lo veo en una apuesta, digamos, de la derecha, de seguro sale el campeón. Pero el reto de los de la izquierda es decirles, ustedes que vienen a jugar de los bonitos de la región. No, 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 señor. Porque ve lo que hasta por países está. Solo el Real España está de la izquierda y te digo que tampoco es medio favorito. No sabemos, porque a veces sí, a veces no. El España nos da dos versiones. Entonces sí, yo creo que sí. Pero está bonita la copa. A mí me gusta la llave, quedó bien. Balanceada también de países. No es positivo, como te digo, para Costa Rica. Creo que ya las fibras se tocaron. Bueno, pero eso será problema también de ellos, de cómo lo replantean, porque no es nada bonito. Pero bueno, este es lo que toca en esta. Ahora, si pasase Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense, estaríamos hablando de una final adelantada precisamente. Sí, sin duda, sin duda. Lindísimo partido también. Y creo que A se ver, jugaría. a ver dónde cierra, ¿verdad? Porque hay que ver los puntos que sumen. Sí, yo creo que ese partido se jugaría de poder a poder, sin duda. Se reviviría una vez más esa La final. rivalidad y ese último partido que fue la final. Yo estuve en ese partido, se vio tenso, pero es inexplicable cómo a Fabián Coito se le va esa final. O sea, te lo juro que no tiene ningún sentido, y perdón para don Fabián, pero se le va de una manera tan increíble. El partido lo tenía controlado, ya había marcado el gol de tiro libre Suárez, tenía a Olimpia metido bajo el marco y a puro pundonor, Olimpia le saca la serie. O sea, increíble. Pero bueno, pasó. Sí, Además bueno, había gol visita y no, increíble fue. sí, no, te lo digo, ese partido fue súper emocionante, como lo mencionaba, súper tenso. Había, Súper. había mucha expectativa e intriga de qué es lo que podía pasar, porque podía pasar para cualquiera, tanto Claro. por lo que se venía encima la Alajuelense y por lo que Olimpia también un contragolpe pudiese hacer. Muy buen partido, muy buen partido. Siempre nos han regalado buenos partidos, así que si logran avanzar, que tendrán retos difíciles con Cartaginés y Motagua, será una bonita semifinal, sí, adelantada, capaz de dos gigantes. Los Leones, León A- Centroamericano. Ahora, ¿podrá Justin Campos hacer la hazaña con Real España de conseguir una semifinal pasando de un Plaza Amador que se ha lucrado e incorporado a jugadores también de mucha experiencia para este reto importante? Y recordar que Justin Campos está fuera de esta competición por lo que había sucedido anteriormente en Guatemala. Si alguien puede detener a este Plaza Amador, me parece que es el trabajo de Justin Campos. Pero el España tiene que activarse como se activó en el último partido. Porque si hace lo que hizo en San José, o si hace, por ejemplo, lo que hizo en el segundo compromiso, que me parece que fue contra Municipal, de visita, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar definitivamente. Ahí me parece que Justin tiene que dar en la tecla, activar a los jugadores y que ya se la crean, ya se metieron, ya ahora están más cerca de ser campeón. Y te agrego algo, o sea, ni siquiera a veces solo pensando en el título tan a largo plazo, sino más bien en lo que significa, por ejemplo, estar casi a un paso de la Champions Cup de la CONCACAF. Me parece que eso es lo que deben apuntar, porque económicamente, para un proyecto también como el España, que ha tenido tanto problema, le caería muy bien, es mucho dinero. Ya te digo, gran parte de la situación de papelón, lo llamaría yo, de lo de Saprissa y Herediano, es el tema económico. O sea, es un muy buen rubro para los dos clubes que a nadie le sobra y que reviste el ir al torneo, el seguir avanzando en rondas, y que Alajuelense, por ejemplo, lo ha hecho. Se ha paseado por Centroamérica recogiendo dinero y ganando y siendo campeón, y yo creo que eso le ha revisto muy bien a las finanzas. Creo que lo que deben apuntar todas estas instituciones pequeñas es decir, ¿por qué no nos la creamos? Tenemos hasta la posibilidad de una taquilla cuando venga un club mexicano. ¿Qué sabes si te toca que sea el Inter Miami de Messi? ¿Cómo llenas los estadios? En el Cuscatlán, en el Nacional Chelatuclés,
en el Rommel Fernández, qué sé yo. Por eso, Bueno, en la Juela, bueno, a eso es lo que yo creo que deberían apuntar, además del plano competitivo, poner algunas figuras. ¿Te imaginas un Everardo Rose, qué sé yo, jugando Champions Cup, visitando los Estados Unidos? ¿Vos crees que no se lo van a dejar ahí? Posiblemente. sí, Y eso es una compra al equipo. Yo creo que a eso es lo que se debe también visualizar. Y ahora estás competitivamente. el hecho de ser una vitrina importante también para las competiciones que se vienen, porque sin duda alguna, por ejemplo, el tema de, se hablaba mucho de Joseph Rosales con Ujú. Tigres. ¿Cuánto la gente de Tigres ahora se ha arrepentido de que no hayan fichado a Joseph Rosales? Porque era un jugador que tácticamente, físicamente les convenía mucho y ¿por qué? Fue una vitrina en Copa Oro, ya se venía realizando buenos partidos Joseph Rosales anteriormente, pero en Copa Oro fue como el boom ante México precisamente, que hubo un partido muy bueno, muy prudente, y supo aprovechar el hondureño esa Muy oportunidad. bueno. A mí me gusta lo de Joseph Rosales, me parece súper sólido en defensa. Sí, se hablaba también de algunos equipos en Europa. Han salido algunos futbolistas ya hacia Portugal, por ejemplo. En el caso de Julián Martínez, que debutó la fecha anterior, entró como sustituto y Lo vi. ya contra el Benfica fue titular. O sea, fue tanta la buena impresión que causó en su técnico que al siguiente partido ya fue titular contra el Benfica. Y Pero estuve viste viendo, lo que te decía antes, o sea, es como un tema de confianza, o sea, porque el futbolista hondureño, yo lo he dicho siempre en los programas, y a veces ahí nos agarramos en equipo F entre semana cuando estamos también con Georgina, que es nuestra colega en Honduras, porque yo siempre le destaco eso, yo a Honduras lo respeto mucho y le tengo una gran admiración al biotipo y a esa garra que tiene el futbolista hondureño cuando se la cree, pero emocionalmente le pasa a veces la factura. Si no está muy motivado, no te da el 100% y eso no puede ser. En divisiones menores lo han demostrado, no, en Juegos Olímpicos, es decir, en procesos también menores. Y yo creo que eso es lo que hay que volver a conectar y ver cómo todos esos muchachos que se potenciaron ahora están teniendo una legión, otra vez, otra tratada de sacar otra camada. Y eso me parece muy positivo. Ojalá se les den más oportunidades a los chicos en la liga, con lo de la regla y la obligación. O sea, me parece que por ese camino es, si Honduras quiere volver a competir a nivel internacional también. sí, como bien lo mencionabas, el hecho de recuperar esa confianza, porque precisamente vamos a empezar a hablar de la eliminatoria Uy, qué bonito lo que de viene. CONCACAF y precisamente Honduras viene de una mala eliminatoria, su peor eliminatoria en la historia, eh, fue última, nunca antes visto y nunca esperado por Honduras, que siempre ha tratado de competir, incluso estando en México, Estados Unidos y Canadá. Se ha peleado mucho con Costa Rica, con Panamá ahora, y bueno, ¿qué esperar de esta eliminatoria que ha cambiado su formato y que en esta ocasión tiene un duro rival como lo es Costa Rica, Nicaragua y Haití? ¿Qué tanto puede pesar Costa Rica en este grupo? ¿Se siente la confianza de clasificar directamente o está esa incertidumbre de qué puede pasar con uno de los rivales? Precisamente mencionan mucho el caso de Honduras. Sí, bueno, es un clásico centroamericano. Yo creo que, Cesani, es claro que cuando vos hablas de Honduras y de Costa Rica, estás hablando de las dos selecciones más grandes de Centroamérica. Así de sencillo. Y Costa Rica por encima de Honduras también. O sea, eso yo creo que nadie se puede resentir porque lo tiene la historia y lo tiene también la jerarquía que tiene cada uno, el liderazgo en el área. Pero eso hay que ratificarlo en la cancha. Y el clásico centroamericano por excelencia es ese. Puede ser que la selección que mejor fútbol está practicando en Centroamérica sea Panamá, por supuesto. Y eso también hay que decirlo porque ellos han respetado el proceso y han crecido futbolísticamente. Yo te lo decía ahora, creo que cuando hablábamos de los clubes, ellos han entendido lo que tienen que hacer y viven una circunstancia muy llamativa que es cuando el futbolista no se queda en su liga porque la liga no termina de ser competitiva, sino que es trampolín. Entonces, ahora tienen más de 100 futbolistas legionarios
Entonces, imagínate lo que es para un director técnico tener 100 futbolistas. Sí, juegan en segundas divisiones, primeras divisiones, de países hasta extraños a veces, pero están fuera y se aguantan y se quedan y esperan salir adelante y competitivamente algunos terminan dando el doble pecho. Entonces, eso nos está faltando a Honduras y a Costa Rica, pero seguimos teniendo nuestra jerarquía en el área. Yo no hubiera querido, como costarricense, haberme topado con Honduras, pero bueno, es lo que toca y yo creo que la confianza del grupo joven que tiene la CL de Costa Rica es llegar de manera directa. Y yo creo que sí tiene el fútbol, tiene también el potencial, pero debe mostrarlo. Y con esta versión de Honduras, yo creo que se puso el partido más bonito de la cuenta. Creo que la eliminatoria, te lo digo desde antes, se va a marcar mucho por cómo le vaya a Costa Rica, a Honduras, con los otros rivales. Por ejemplo, el comportamiento de Costa Rica el viernes será clave frente a Nicaragua, que para nosotros es otro tipo de rival. Me explico, porque connota un país limítrofe con el que hemos compartido y compartimos mucha cultura, idiosincrasia, un tema más social. Hay muchos nicaragüenses en Costa Rica, entonces se vuelve una otra connotación. Las entradas se agotaron en nada, Cesani, o sea, va a haber un llenazo espectacular en Managua. Es la primera vez que Costa Rica visita Managua por una eliminatoria. Imagínate lo que significa si ya a nivel de Real Estelí y Alajuelense lo vivimos con una pasión que yo no te puedo explicar. A mí me tocó esa última final y a mí me escribían de Nicaragua miles de aficionados y yo decía, es una pasión increíble la que ahora hay en Nicaragua. El fútbol ahora lo viven con mucha intensidad y lo está asimilando Panamá, y yo creo que eso los transformó a versiones más competitivas, porque también no estábamos acostumbrados a esa efervescencia, y yo creo que ese comportamiento que se muestre, sobre todo contra ese rival de Honduras y también de Costa Rica, puede marcar la diferencia. Ya entre ellos está muy parejo, hay que verlo cómo les va a ir. Ese partido será hasta octubre, entonces me parece que yo todavía no le pongo tanto peso, porque de nada te sirve llegar a ese partido a ganarlo si no, por ejemplo, por Costa Rica no fuiste a Nicaragua y ganaste, y no jugaste contra Haití y ganaste, o de Honduras, de no ganar frente a Haití o de no ganarle a Nicaragua. Entonces yo creo que ahí es donde se marcan las eliminatorias, en esos pequeños partidos, no tanto en los de ellos. Sí, bueno, yo creo que Honduras tiene por ahí una leve mejora por los legionarios que se han incorporado al extranjero precisamente, valga la redundancia, y también el nivel que ha ido aumentando en cuanto a la competencia interna. Me parece que la competencia interna ha sido importante, ya que algunos jugadores se han desacomodado, ya no han estado con la mentalidad de que están becados en la selección, y eso ha funcionado porque Reinaldo Rueda ha sido muy enfático e incluso algunos partidos los dejó fuera en el banco de suplentes precisamente en la Copa Oro, y creo que eso movió el piso a algunos futbolistas, les tocó el ego y ahora están rindiendo. El caso de Luis Palma, que incluso hasta en su club está dando mucho de qué hablar. Leía que los aficionados lo catalogan como el mejor, si no uno de los mejores jugadores que tiene el plantel, y hasta lo catalogan que está hasta por mucho adelantado en el nivel de sus compañeros. Entonces vemos que Luis Palma está tomando confianza porque ha sido uno de los referentes en los últimos meses o en los A mí, últimos a 2 mí me años. encanta lo de Luis Palma, te lo digo. A mí Luis Palma me parece que tiene un potencial enorme. Es una gran persona, lo hemos tenido invitado en los Sports Center, que por cierto ahora los estamos haciendo fines de semana también para que la gente se conecte. Ahora de lunes a domingo siempre tienen información de Sports Center Centroamérica para que estén siempre pendientes. Ahí el sábado y el domingo, horario Centroamérica es a las 10 de la noche, post jornadas de las ligas, de todo lo que ha pasado en el deporte americano, todo lo que pasa en la pantalla, para que estén siempre pendientes. Pero lo hemos tocado, porque eso que decís es impresionante, siempre está en los resúmenes. Me parece que es el legionario hondureño más potencial. Lo de Kervin Arriaga también, que ha crecido muchísimo, muy bueno, de verdad. Y hay que seguir, yo creo que esa es la línea, sin lugar a dudas, el comenzar a exportar ese talento. Te lo decía ahora, no puede ser que Honduras se haya quedado en ese talento joven porque tienen el biotipo y tienen la garra, pero no cometan el error que cometió Costa Rica de dejar envejecer la selección, de dejar envejecer el fútbol. No, hay que seguir potenciando el talento. ¿Cómo es posible que en Europa nos hablan
de talento a los 15, a los 16 años y nosotros creemos que el jugador a los 20, 21 todavía está joven. O sea, ¿de qué estamos hablando? Realmente quién se le ocurre que eso puede ser lo correcto. O sea, si estamos viendo que en el primer mundo, con sus condiciones y sus estructuras, están potenciando a otro tipo de futbolistas, nosotros estamos pensando en una regla 20, de una regla sub-20, sub-21. No, no, por favor, o sea, apuntemos a donde tenemos que apuntar. Lo que pasa es que nos conformamos a veces por el resultado inmediato, pero olvidamos lo demás. Ve que Costa Rica a golpe de timón lo hizo y vamos a ver cómo le sale. A ver, a hoy tiene posibilidades, pero si al final del proyecto, por ejemplo, Honduras le gana los partidos, no logra sacar la jerarquía y le alcanza apenas para un repechaje, ojo, los repechajes no son sencillos y los repechajes te pueden llevar a un partido previo y otro para repechaje, es decir, 2 juegos. Y a estos muchachos, solo porque está Keylor, ya todo, no, tienen que comportarse en cancha. Yo creo que lo van a hacer porque me lo han venido demostrando y te diría que eso es lo que tranquiliza al Piojo Herrera, que lo escuchaba ayer también en una entrevista hablar de eso y con nosotros en Sports Center nos lo dijo, que él está creyendo. Yo creo que hay talento y nos sigue alcanzando bastante porque hay chicos que se la están creyendo en Europa y esto que está haciendo Honduras es el camino que hay que hacer. Ya lo hizo Panamá y lo está demostrando en el área, siendo la mejor selección actualmente de Centroamérica y ahora lo quiere hacer Honduras. Me parece bien. Lo hizo Guatemala inclusive y ve qué bien le fue en la Copa Oro. Sí, bueno, también influye mucho el hecho de que Honduras y Costa Rica tienen 2 técnicos que conocen mucho sobre las eliminatorias mundialistas. Ya el técnico Miguel Herrera conoce muchísimo el tema y no digamos la experiencia de Reinaldo Rueda también. Esto también será un factor muy importante en cuanto a ir teniendo un peso adecuado en la balanza por parte de los 2 técnicos y las lecturas de los partidos, cómo se vayan gestionando, cómo se vayan relacionando y funcionando en los aspectos tácticos, físicos y todo aquello que también tiene peso el aspecto de la afición, que también es un bueno, punto te lo digo importante. así de claro, mira, el temor es tal que a Costa Rica la vuelven a llevar al Francisco Morazán como una estrategia de presión del aficionado de un estadio que está remozado, eso sí, muy bonito, se ve muy bien, pero me parece que imagínate qué es, ¿por qué si la selección juega en el Chelatucles? ¿Por qué si la última vez había ido al Olímpico Metropolitano? Yo he estado en los 3 y sé lo que se vive en los 3 y sé cómo juega a los 3 y con todo eso las eliminatorias lo incluyen. Y te lo digo, ojo, ¿por qué ahí? Porque estás llevando un grupo de muchachos, una selección de Costa Rica que apenas cumple promedio de edad los 24 años. Y tiene 24 años, Cesani, de promedio de edad, porque Keylor Navas está en la portería. Pero si Keylor no juega, el promedio de edad cae estrepitosamente, porque Keylor es el que se lo sube. No hay futbolistas de más de 33 años, y es uno, Francisco Calvo. Cuando juega Juan Pablo Vargas okay, con 30, 31 también. O sea, entonces yo creo que eso pesa, ese tipo de decisiones pesa. Entonces imagínate si también Reinaldo Rueda, con eso que decís, de los detalles, de cómo juega como colmillo de técnico, dice, tengo una selección del Piojo, que el Piojo sabe, es también colmilludo en el sentido de que tiene experiencia en eliminatorias. ¿Dónde me puedo sacar ventaja? Saco ventaja de esto. Yo creo que no es ningún secreto, es la verdad. ¿Por qué al Morazán? Porque la última vez llevaron a México, también es la misma receta. Yo creo que Costa Rica tiene que estar preparado y estos muchachos tienen que estar preparados para el ambiente que van a vivir. Lo vivo yo, que me tratan bien, pero lo disfrutamos. O sea, yo creo que se juega con eso. En Costa Rica no, Costa Rica se juega en el Estadio Nacional. En eso no hay duda. Bueno, incluso hasta México lo ha hecho con Honduras. O Sí, sea, lo he hecho con Costa Rica también. lo ha hecho con Costa Rica, lo ha hecho con Estados Unidos. Bueno, yo creo que con esas 3 selecciones es donde más ha tenido esa decisión de decir, vamos a hacerlo en este estadio. Pero ve que va perdón que te interrumpa, ve que va de la mano del técnico. Porque ya te digo, la última eliminatoria que Navas le hizo un partidazo fue en el Olímpico Metropolitano. Ahí precisamente estuve yo, previo al 22, y yo te digo, fue un partidazo y un ambientazo había, estaba llenísimo.
pero bueno, el técnico decidió llevarlos ahí. Finalmente no le alcanzó. Hay otros del pasado, cuando fue Oscar Ramírez con el gol de Waston, fue en el Morazán. Cuando fue, por ejemplo, Jorge Luis Pinto, fue en el Morazán también. Entonces, ves, hay decisiones. Pero bueno, Sí, bueno, hay que ver. es que el tema fue que Honduras, la eliminatoria pasada, tuvo como 3 técnicos. Sí, O sí, sí, sea, hicieron todo incorrecto. Todo, todo, todo incorrecto. Todo, fue, todo, todo. nunca había visto una catástrofe tan grande como esa, incluso hasta en los técnicos que no pudieron ni siquiera revertir la situación. O sea, Honduras fue un completo desastre. Sí, Los jugadores que estuvieron en esa eliminatoria, hay muchísimos que no están ahora. es Y verdad. hay, y hay muchos que van a debutar en esta eliminatoria y en esta instancia también. Entonces, por ahí no es algo que Reinaldo Rueda también sea tan fácil porque tiene que hacer mucho énfasis en cómo se vive la eliminatoria, aunque los partidos con México ya se ha vivido como una Muy, muy antesala. emotivos, muy emotivos. Pero creo que el paso hacia adelante que hizo Honduras en la Copa Oro me parece que es un gran avance. Yo no soy muy creyente del proceso de Reinaldo Rueda. Me parece que Honduras debió haber tomado otro rumbo hace rato. Ya ahora ya tal vez están con la circunstancia y tienen que enfrentarla. Le tengo un gran respeto al profesor por toda la experiencia que tiene, pero me parece que para Honduras era otro el camino. Y yo creo que se denota en cómo sus categorías menores, nada, ¿verdad? Nada, ni a nivel femenino, ni a nivel masculino, desde hace rato, nada. Y Costa Rica entró en ese problema y le ha costado, sobre todo más acrecentado en lo masculino durante los últimos años, y hasta ahora recién está tratando de volver a retomar esa confianza con un mundial menor, y eso es peligroso, ya te digo, es peligroso para una selección que está buscando regresar a un mundial desde el 2010. O sea, que no debe verse como cualquier cosa, y ahí es donde yo te digo que la toma de decisiones debe ser importante. Ya está Reinaldo Rueda, ya conoce el grupo, el golpe de timón que dio el grupo apoyándolo en la Copa Oro como se comportó, me parece que es lo correcto, y eso va a hacer que Honduras sea muy competitiva. Sí, en el caso de Reinaldo Rueda, creo que sí hubo un punto de quiebre en ese sentido, donde no se veía que estaba quizás dándole un seguimiento a futbolistas. Por ejemplo, yo he notado que hay selecciones que no importa si están en la sub-19, en la sub-21, sub-23, de ciertos equipos en Europa, Reinaldo Rueda no los llama. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos. Honduras tiene muchos futbolistas en equipos europeos de filiales, podemos llamarle, y no los ha llamado. Quien se está encargando de hacerlo hasta ahora es el técnico de la sub-20, que ha estado en ese proceso de llamar a estos futbolistas, de convocarlos, algunos microciclos, pero no hay una competencia real en ese sentido, por el cual el Claro. futbolista también se motive y diga, bueno, vamos a la selección porque vamos a competir para ir a tal torneo. Se van a venir los Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego se vienen los Panamericanos, quizás esa sea una oportunidad para ver estos futbolistas que de ahí, de esa selección de los Juegos Panamericanos, si recuerdas, que jugó contra Argentina, que perdió la final Honduras, Sí, 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 sí. hay cierta camada de jugadores que está hoy en esa selección, en esta selección Y actual. está muy bien, pero ojalá les dé más espacio. Por eso te digo, y me parece que dio otro giro de timón. Hay que ver el comportamiento esta semana, a ver en este primer partido, que creo que marcar la mesa de un solo de Honduras y Costa Rica será clave, a golpear, porque uno va de visitante y porque Honduras tiene también esa jerarquía para ganarle a Haití. No me parecería que debería tener problemas, porque Haití además ni va a jugar en casa, va a utilizar Curazao, o sea, es como me explico, o sea, otra circunstancia, entonces debe de imponerse. Y estos muchachos jóvenes tienen que darle el respiro que necesitaba la selección de Reinaldo Rueda, que tal vez tenía el fútbol, tenía la jerarquía, pero habían muchachos que estaban agotados ya en esa selección y ocupaban ese punto honor. Y lo vimos. A mí hay chicos que me gustan mucho, lo de Edwin Rodríguez me gusta mucho, lo de Alexi Vega yo creo que merece más oportunidad. Que haya regresado Romel Kioto más allá de las diferencias, me parece súper positivo. Lo de Julián Martínez me gusta, Kervin Arriaga hace un gran trabajo.
O sea, no, de verdad que tienen chicos buenos. Dejar de pelear con lo de Edric Mengíbar, o sea, ya, o sea, de apoyarlo, o lo apoyás o cambiás, pero no puedes estar simplemente volándole palo para que se equivoque. Tiene un partido bueno y de pronto se equivoca en el otro. Tenés que, yo creo que comenzar a potenciar. Las eliminatorias son de detalles y cada partido, ahora estás a 6 del Mundial. Entonces, esa debe ser la mentalidad. 6, ya lo que hiciste antes mal, lo hiciste mal. Y lo que puedes hacer ahora bien, lo podés hacer bien porque es lo que viene. Y yo creo que eso es lo que puede marcar la diferencia para este y para todos los grupos, yo creo. Sí, yo creo que Reinaldo Rueda tiene que enfocarse mucho en la mentalidad del futbolista hondureño, en Sí. cómo enfrentar estos partidos. Ya algunos ya lo han vivido yendo a Costa Rica y esto es lo que me gusta, porque previo a enfrentar a Costa Rica en el Morazán, muchos de estos jugadores ya habrán ido a jugar a Costa Rica. Y Sí. de alguna forma, no lo digo totalmente, pero de alguna forma ya comienzan a sentir el ambiente en Costa Rica, la presión del aficionado. Quizás no es lo mismo un club que una selección, pero eso ayuda porque ya ese tipo de canchas Sí. también ya han hecho un reconocimiento previo y están empapados Te en diría que cierta forma. marcará más el resultado de las series. Porque si, por ejemplo, no sé, se da un batacazo que Olimpia y Motagua sacan a la Jolense y a Cartaginés, dejan a Costa Rica sin representantes, es un golpe muy duro, porque no solo los dos van a repechaje, sino que eso se puede trasladar, aunque, dirán algunos, la selección no es muy local, la de Costa Rica. De hecho que sí, el 11 titular prácticamente será de afuera, a excepción de uno o dos casos que pueda sorprender el Piojo, pero todos legionarios, los que jueguen ese partido de octubre, si no pasa nada de acá, eso, frente a Honduras, o el de cierre, por ejemplo, de noviembre, pero creo que sí puede marcar en lo emocional del golpe, a como si es al revés, si Cartagena y Alajuelense vencen a Motagua y Olimpia, pues también puede marcar lo emocional para el partido que recuerda que primero juegan en Morazán y después cierran en Costa Rica en noviembre. Entonces, el de hasta noviembre, ya va a ser el último, va a haber pasado toda la eliminatoria. Entonces, a ese o se llega clasificado o se llega a nada más cortar ya, no sé, el fracaso, consumar el fracaso, pues me parece que va más el del Morazán. Yo a ese, si es la serie entre los dos, a ese le pongo la chapa, porque Costa Rica no puede perderlo. Si Costa Rica le saca algo, a Honduras queda condicionado definitivamente en la eliminatoria, sin tomar en cuenta lo otro. Pero lo otro es fundamental, también es parte. Bueno, y viendo este panorama de este grupo, ¿cómo lo pondría vamos a empezar del 4 al 1 para hacerlo un poco más emocionante? Del 4 al 1. ¿Quién Del 4 al sería 1. del 4 al 1? Yo diría que Haití me parece que no le veo para sorprendernos tanto. Nicaragua puede sacar resultados interesantes. Ojo con Nicaragua. Yo creo que desde lo emocional y el fútbol que está practicando me gusta. Y me parece que Honduras será segundo. Y esa jerarquía y temple de estos muchachos, la generación de Costa Rica, me parece que debe mostrarse. Esta es su oportunidad. Yo confío en los chicos. Me parece que han hecho partidos muy correctos, ve que la Copa Oro se vienen invictos, faltan detalles, sí, creo que por ejemplo la contundencia frente al arco, que un futbolista como Brandon Aguilera se la crea ya tiene 21 años, va a cumplir 22, o sea, ya no es el chico joven, con Brian Ruiz a Costa Rica le pasó, con Walter Centeno le pasó, con Wilmer López le pasó, con Oscar Ramírez le pasó, o sea, Costa Rica ha tenido este tipo de jugadores diferenciales, talentosos, que creo que en la región no abundan, pero Costa Rica todavía tiene el talento. Lo que no tiene es el biotipo normalmente y sobre todo cuando ha perdido clubes de la región atlántica, donde nosotros tenemos un talento afrodescendiente, negro, y yo creo que en eso nos ayuda mucho a potenciar a nivel deportivo los equipos. Pero creo que Costa Rica va a ser primero, no tengo duda. Eso hay que materializarlo en el campo. No es solo de escudo y colores, no. Hay que ponerlo en el campo. Y en talento te diría hoy que la selección de Costa Rica tiene más que la de Honduras. Y ojo, hace 2 años se enfrentaron y le ganó 3-1 Costa Rica. Y yo creo que ya ahí comenzó a marcarle. Y si hiciera estos mismos chicos, imagínate, pero en un cambio acelerado que puso
Lechuga Alfaro, don Gustavo, después de la derrota por paliza y donde mordimos el polvo y no podíamos caer más bajo, como te lo decía ahora, que fue cuando perdimos con Panamá 6-1, como Costa Rica. Entonces me parece que será interesante cómo Costa Rica se puede armar hacia eso, pero fácil no va a ser. Yo a Honduras le tengo un gran respeto y me parece que Honduras tiene todo para ir directo al Mundial también. Tiene una oportunidad enorme, pero tiene que comportarse adecuadamente en ese juego contra Costa Rica. Algo que han tenido en común ambas selecciones es que han tenido que morder el polvo, como bien lo mencionaba, para darse cuenta, Qué difícil, ¿verdad? para darse cuenta realmente de lo que son capaces de hacer. Uh-huh. Uh-huh. Y darse cuenta también de lo mal que estaban, porque no solo es el nombre de ser Honduras o ser Costa Rica o solo con la camiseta se iba a ganar, sino que ahora en la actualidad se ve que hay que sudarla y eso es lo que los jugadores han comprendido y creo que de ambas selecciones y eso va a ser lo bonito, que los dos partidos van a ser encuentros donde los jugadores van a sudar la camiseta. Van a Bueno. sudarla y yo tengo muchas expectativas muy altas en ese sentido Sí, de ambos la equipos. eliminatoria va a ser muy buena, vas a ver, los partidos desde el jueves van a estar intensos, porque hay que ponerle el ojo a ese de Panamá. Yo creo que no se puede ver hay que ver cómo se comporta esta selección de Panamá, porque sí, muchos bombos, muchos platillos, muchos reflectores, pero ya nos dieron una prueba a Honduras que con mucho coraje, con mucho orden les sacó un partido, y Thomas no tuvo respuesta, don Tomás Christensen, y yo creo que ese comportamiento debe ser esencial. Panamá puede tener el talento, puede tener la dinámica, la intensidad, juega lindísimo, pero así no se ganan los partidos en eliminatoria, los partidos se enredan y primero tendrá que ir a Surinam y esa cancha es complicada. Costa Rica se trajo dos jugadores lesionados, casi pierde el partido con un hombre menos, a Claudio Viva se le enredó el juego de una manera increíble, que era el técnico interino, y yo creo que por eso te digo, al igual que el grupo donde está Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua, ese otro, por ejemplo, se las trae. Me parece que la eliminatoria nos abre nuevamente una posibilidad de medirnos en Centroamérica, de saber quién cometió errores, quién se levantó, quién puede mostrar ese temple, quién va a tener jugadores en mejor nivel y qué tanto los legionarios pueden empezar, porque tenemos selecciones de muchos legionarios como Panamá, Costa Rica, de medio legionarios como Guatemala y Honduras, y otras más locales como El Salvador, con un par de incrustaciones, lo de Brian Gil Hurtado, lo de Nathan Ordaz, por ejemplo, que a mí me encanta, es un jugador increíble, y otras, pues, el grupo de las caribeñas, que no merece tanto apunte, ellos creo que ellos tienen otra dinámica, ellos juegan diferente, y se hacen daño de manera impensable. Jamaica cae por allá, le gana a Bermudas por allá, de pronto llega otra, o sea, ellos tienen otra función, ellos son diferentes. Surinam de pronto se hizo fuerte, pero por los jugadores que le dan, entonces hay que esperar a ver la convocatoria, cuáles jugadores nuevos van a llegar, y de pronto es el hijo del hermano, y vos decís, ellos cambian mucho. Entonces, ese grupo yo creo que no va de la mano de los otros dos. Los otros son diferentes, los otros tienen una construcción local muy pesada, que es el reto Nicaragua, Honduras, Costa Rica, lo que han vivido socialmente, y el de Panamá, Guatemala y El Salvador, que creo que ha acrecentado porque El Salvador y Guatemala quieren soñar con un mundial, Guatemala más por llegar por primera vez, El Salvador por regresar, y Panamá que no se lo cree lo que vivió todavía en el 2022 porque no, es imperdonable. O sea, Thomas no se perdona otra eliminación como la que le pasó. O sea, yo creo que ese golpe los marcó, pero de una manera, pero bueno, como son de buenos en el boxeo, ellos saben lo que es recibir un golpe, y yo creo que no se fueron a la lona, se quedaron droguis, de cierta manera, no estuvo casi el knockout, porque el proyecto pudo haberse caído, pero ve que apostaron y bueno, recogieron frutos, fueron a darse las caras con los cuatro, nos cachetearon muchas veces a la selección de Costa Rica, y bueno, creo que lo han hecho bien, pero ya te digo, esos partidos se las traen, esos partidos son interesantes, a mí me encanta lo que vamos a tener ahora. Sí, yo quiero resaltar el hecho de Kelvin Arriaga, que no ha jugado por lesión, incluso no fue convocado porque el técnico de Levante le mencionó a Reinaldo Rueda que lo dejara para que ellos mismos lo recuperaran. Es un jugador que le tiene mucha fe, que es importante en el plantel y creo que podría debutar luego del parón de FIFA.
Y lo otro es con El Salvador. Yo podría decir, fue el Olimpia, fue el Alajuelense, jugaron contra Alianza, jugaron contra el Águila. Son los equipos que históricamente han tenido mayor trascendencia y hay varios futbolistas de ahí que también participan en la selección. Sí. El Salvador, en cierta forma, yo creo que, como bien lo decías, sueña y se la quiere creer de poder pelear y no es fácil jugar en El Salvador, no es fácil. No, 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 no. Así Bueno, que ojalá puedan usar el Cuscatlán, sí, Cesani. O sea, algo que me eh, parece increíble. O sea, no puede ser que por un concierto no puedan usar un estadio que podría estar lleno para sacar esa serie contra Panamá. O sea, yo, es impensable. En Panamá festejaron que no nos lleven al Cuscatlán. O sea, ¿en qué bueno, estamos? aquí en Honduras sería imperdonable que un estadio cambiara un partido por un concierto. Sería No, no, no. imperdonable. No sé si en Costa Rica sería imperdonable, pero en Sí, Honduras sería por supuesto que sí. imperdonable. No, no, pues Increíble. imagínate que no puedan usar el Estadio Nacional, que a veces se discute y a mí me parece una discusión totalmente sin gracia y sin sentido, que es la de sacar a Costa Rica de ese estadio. Ese es el estadio y listo. Que el público está lejos, sí está lejos, pero si Costa Rica juega su fútbol, Costa Rica se impone en Costa Rica, casi nunca pierde. En una eliminatoria mundialista le gana a México, le gana a Estados Unidos, le gana a Panamá, le gana a Honduras, le gana a quien llega siempre, normalmente le gana como sea, al partido como sea. Y yo creo que cuando se saca estas locuras al Saprissa, por ejemplo, la vez pasada salió mal y salió mal porque eso se evolucionó. Eso es de las eliminatorias del 2000 para atrás con otro tipo de equipo, o sea, no funciona igual. Y por eso te digo, a mí me parece que El Salvador, de acuerdo, Mauricio Rivas, mi compañero, me ha dicho que eso todavía no está tan escrito en piedra, así que bueno, vamos a ver. Bueno, Daniel, estamos llegando ya al final de este programa. La verdad que muy buena conversación, muy buen análisis de todo lo de Centroamérica y precisamente Costa Rica y Honduras, que se van a enfrentar ya en el mes de octubre. Falta todavía un mes, 2 meses. Hoy empezamos el mes patrio en Honduras. Y bueno, es En todo importante mencionar Centroamérica, todo Centroamérica. ¿no? Menos en Panamá. Felicidades, felicidades también a todos los hermanos centroamericanos. Mucha Y, felicidad, de verdad que sí. y ya se acercan las fiestas patrias y bueno, a disfrutar en nuestros países y a disfrutar también las eliminatorias en esta semana que ya arrancan y será Apoyar mucho, trascendental. apoyar a las elecciones, apoyarlas mucho, de verdad. Estos partidos se ganan con mucha pasión, con respeto, de verdad, un llamado a la calma, es fútbol, hay que disfrutarlo con entretenimiento, podemos compartir criterios, podemos compartir diferencias. Por supuesto que no es ningún secreto que uno va a apoyar a la selección de su país, pero eso no quiere decir que no haya respeto, admiración al trabajo, reconocer lo bueno que se está haciendo. Yo creo que también y disfrutar sanamente y que sean partidos buenos. Sí, correcto. Hay que disfrutar sanamente. Gracias a Dios que en Costa Rica y Honduras no se ha escuchado algún evento No, no, por dicha que no. negativo y gracias a Dios que ahora las familias pueden ir a disfrutar de un partido de fútbol. Bueno, Daniel, algunas palabras antes de finalizar. No, Eh, muy agradecido, de verdad, Cesani, te agradezco la oportunidad a tus seguidores, espero les haya gustado la charla, a mí me gusta siempre hablar de fútbol, me gusta destacar lo bueno, señalar también en lo que puede corregirse y como siempre a la orden, un placer de verdad. Recuerden que ahí estamos siempre en Sports Center para todo Centroamérica, de lunes a viernes, 3 ediciones para que estén atentos con Equipo F, que es todo el análisis de la Copa Centroamericana, de las ligas locales, ahí hacemos foco en la Liga de Honduras, de algunas victorias y demás, cómo va la tabla, siempre estamos hablando de eso, igual que de El Salvador, de Panamá, de Nicaragua, de Costa Rica, de Guatemala, sin lugar a dudas, y ESPN FC, que también lo tenemos en la parrilla de todo el fútbol europeo. Yo sé que hay mucho de seguidor del Real Madrid, del Barcelona, del Chelsea, del Liverpool, siempre estamos hablando, compartiendo con los compañeros de Bristol, con Fernando Palomo, con Ricky Ortiz, con Barack Feber, Carolina La Sala, José del Valle. Tenemos una gran cantidad de colegas que nos ayudan, Paula Salamanca, Joe Álvarez, así que no se lo pierdan, de verdad, ese programa pasa en Centroamérica siempre a las 11 de la noche, para que estén atentos, cuando se están durmiendo ahí ponen el canal y después de la edición de Sports Center está ESPN FC, así que invitadísimos, ahora estamos
siempre para ustedes y siempre, por supuesto, colaborándote. Gracias. Me dijeron que estaban cumpliendo 25 años ESPN en Sí, 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 Latinoamérica. sí. Sí, ¿verdad? Estamos por 25 años en el noticiero Sport Center latino para Centroamérica. Tiene un poco menos, pero la verdad que es un orgullo porque hemos tenido una retroalimentación increíble. Ahora con la Copa Centroamericana, por dicha, nos fue muy bien y estamos felicísimos porque el torneo está interesante y a nivel de fútbol, te lo decía ahora, o sea, escuadras que se han tomado con seriedad el proyecto y yo creo que de nosotros es una felicidad enorme colaborarles, estar transmitiendo. Por cierto, esta semana tenemos el martes Champions Cup femenina, jugará Liga Deportiva Alajuelense, ahí lo tendremos anunciado para que estén atentas a las Leonas, que son las campeonas centroamericanas también, y ¿cómo es? Octacampeonas en Costa Rica. De verdad que es un proyecto súper sólido del fútbol femenino. También tenemos fútbol femenino para todos en la pantalla de ESPN, apoyar a los equipos. Está Alianza de El Salvador, están las chicas de Panamá, que me parece que es Chorrillo. Así que bueno, imagínate, tenemos de todo, tenemos mucho trabajo más bien. Bueno, gracias Daniel, un gusto enorme poder tenerte por acá y a todos los seguidores de SEA Sports que tenemos de todo Centroamérica, Sudamérica, México y Estados Unidos. Agradecerles por estar con nosotros y a los que lo van a ver en diferido también, agradecerles y como siempre digo, nos vemos hasta la próxima.